Desperté de un coma después de 3 semanas. Mis hijos peleaban por mi herencia. Mientras yo podía oír, me trataban como si ya estuviera muerto. No imaginaban lo que les esperaba. El pitido constante de las máquinas fue lo primero que registré. Luego, sus voces, agudas, tensas, familiares. Mis hijos discutían a escasos metros de mi cama, creyéndome inconsciente, ausente, casi muerto. Pero yo estaba allí, atrapado en un cuerpo inmóvil, con la mente dolorosamente lúcida, escuchando cada palabra como puñales que se clavaban en lo profundo de mi ser. El rancho de Guanajuato debería ser mío. La voz de Alejandro, mi primogénito, sonaba autoritaria como siempre. Siempre me prometió que sería para mí, para expandir el negocio ganadero. ¿Y dónde está eso escrito?, respondió Ramón, el mediano, con ese tono sarcástico que había perfeccionado desde niño. La constructora necesita esos terrenos para el nuevo desarrollo. Generaría 10 veces más beneficio que tus vacas. ¿Podrían al menos fingir un mínimo de decencia?, interrumpió Lucía, mi única hija, la menor. Papá aún respira, y ustedes ya están repartiendo todo como buitres. Un silencio breve. Pensé que quizás mi hija conservaba algo de la humanidad que intenté inculcarles, pero entonces añadió: además, olvidan que la casa de Coyoacán era la favorita de mamá. Ella habría querido que yo la tuviera. Sentí un frío que ninguna fiebre podría justificar. Mis 3 hijos, los 3 seres a quienes más había amado en este mundo después de su madre, discutiendo mi patrimonio mientras mi cuerpo luchaba por regresar. Ni una palabra sobre mi recuperación, ni una expresión de cariño o esperanza. Solo cálculos fríos, ambiciones desnudas. Si hubiera podido mover un solo músculo, habría derramado lágrimas de rabia y decepción. Pero ni eso me estaba permitido. Solo podía escuchar, aprender y recordar. Y vaya que recordaría cada palabra. Me llamo Ernesto Domínguez Ruiz. Tengo 67 años y construí mi fortuna desde la nada. Mi padre era capataz en una hacienda ganadera en Guanajuato. Hombre de honor pero de escasos recursos, solo pudo legarme 2 cosas invaluables: su apellido limpio y una ética de trabajo inquebrantable. A los 15 años ya trabajaba 12 horas diarias en los campos. A los 20 me mudé a Ciudad de México con 200 pesos en el bolsillo y una determinación que asustaba incluso a los capitalinos más curtidos. Comencé como ayudante en una constructora pequeña. Aprendí el oficio, ahorré cada centavo. Para cuando cumplí 30, había comprado mi primer terreno y construido 4 casas que vendí con un margen modesto, pero suficiente para reinvertir. Conocí a Carmen cuando supervisaba la construcción de un edificio de apartamentos en la colonia Roma. Ella era arquitecta, recién graduada, llena de ideas innovadoras que chocaban con mi pragmatismo de autodidacta. Discutimos sobre ángulos, espacios y luz natural durante semanas. Me enamoré de su inteligencia feroz antes que de su belleza indiscutible. Nos casamos 6 meses después, para escándalo de su familia de abolengo, que veía en mí poco más que un albañil con suerte. Los primeros años fueron duros pero hermosos. Vivíamos en un apartamento pequeño. Reinvertíamos casi todo lo que ganábamos. Carmen diseñaba espacios que yo construía, una simbiosis perfecta de visión y ejecución. Para cuando nació Alejandro, ya éramos dueños de una constructora pequeña pero respetada. 2 años después llegó Ramón, y la empresa había crecido lo suficiente para contratar a 20 empleados permanentes. Lucía completó nuestra familia 3 años más tarde, cuando ya podíamos permitirnos la casa en Coyoacán, esa que ahora mi hija reclamaba como suya por deseo de su madre. ¿Carmen habría querido eso? Lo dudo. Mi esposa, brillante y generosa, siempre habló de nuestro patrimonio como herramienta, no como fin. El dinero debe servir a la familia, no la familia al dinero, repetía cuando discutíamos sobre inversiones y riesgos. En las 2 décadas que compartimos, construimos un imperio diversificado: constructora, desarrollos inmobiliarios, terrenos agrícolas, ganado, algunas inversiones en tecnología más recientemente. Cuando el cáncer se la llevó, hace ya 12 años, dejó un vacío que ninguna riqueza podría llenar.
Me sumergí en el trabajo, expandí los negocios, quizás intentando llenar con actividad frenética los espacios que antes ocupaban nuestras conversaciones vespertinas, nuestros planes compartidos. Los niños ya eran adultos para entonces. Alejandro, con su título en administración, se había encargado de la división ganadera, esa que partió de un rancho modesto y ahora abarcaba 3.000 hectáreas en Guanajuato. Ramón, ingeniero civil, supervisaba los proyectos de construcción más ambiciosos, siempre empujando hacia la innovación, a veces con más entusiasmo que prudencia. Lucía, psicóloga de profesión, nunca mostró interés directo en los negocios, pero administraba la fundación educativa que creamos en memoria de Carmen. Durante años, pensé que había hecho un buen trabajo como padre. Mis hijos tenían educación de primera, posiciones respetables, familias propias. Eran pilares de la comunidad, nombres reconocidos en sus campos. El orgullo que sentía al verlos ocupar sus lugares en las reuniones de la empresa era genuino. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cuándo el respeto se transformó en cálculo, el cariño en conveniencia, los valores en apariencias? Quizás fueron cambios graduales, imperceptibles, como la erosión que va desgastando la piedra hasta que un día, sorprendentemente, la estructura colapsa. Recuerdo la primera vez que noté algo extraño. Fue durante la fiesta de 15 años de mi nieta mayor, la hija de Alejandro. Había decidido darle como regalo un fideicomiso educativo, suficiente para garantizarle estudios universitarios donde ella eligiera, incluso en el extranjero. Cuando se lo comuniqué a Alejandro, esperando su gratitud, recibí en cambio un comentario que me desconcertó. ¿Por qué no simplemente le das el dinero ahora? Podríamos invertirlo mejor que cualquier banco. No es un tema de rendimiento financiero, le expliqué. Es sobre darle independencia para su futuro, sin condicionamientos, Mo. Como quieras, respondió, encogiéndose de hombros. Es tu dinero después de todo. Ese tu dinero, dicho con cierto resentimiento, fue la primera grieta visible en lo que yo creía una relación basada en valores compartidos. ¿Acaso veía mi patrimonio como algo separado de él, algo que le estaba siendo injustamente retenido? Con Ramón, la situación era diferente, pero igualmente preocupante. Sus proyectos inmobiliarios se volvían cada vez más ambiciosos, más arriesgados. Cuando cuestionaba la viabilidad financiera o el impacto ambiental, se impacientaba. El mercado no espera, papá. Si no nos movemos rápido, otros tomarán estas oportunidades. Algunas oportunidades no valen los compromisos éticos que exigen, le respondía, recordando los principios que habían guiado mi carrera. Esa mentalidad es de otra época, contestaba, apenas disimulando su frustración. El mundo ha cambiado. Y Lucía, mi pequeña, siempre la más sensible, la que más se parecía a Carmen en su forma de ver el mundo. También ella había cambiado, aunque de manera más sutil. La fundación, que comenzó como un proyecto para llevar educación de calidad a comunidades marginadas, gradualmente se había transformado en un escaparate social. Galas benéficas donde el presupuesto para champán superaba lo destinado a becas, fotos con celebridades que aportaban más a su imagen de filántropa que a las causas que supuestamente defendíamos. Es necesario para atraer donantes, justificaba cuando cuestionaba estos derroches. Así funciona la filantropía moderna. Carmen habría estado en desacuerdo. Ella, que visitaba personalmente cada escuela que apoyábamos, que conocía por nombre a cada becario, que medía el éxito en sonrisas y oportunidades, no en cobertura mediática. Quizás debí ser más firme entonces, quizás debí recordarles que el privilegio conlleva responsabilidad, no derecho. Pero los amaba, y el amor a veces nos vuelve ciegos, o peor, cómplices. Y ahora, aquí estaba yo, atrapado en un cuerpo que no respondía, escuchando cómo ese amor mal entendido había dado frutos amargos. Deberíamos hablar con el abogado mañana mismo, insistía Alejandro. El doctor Suárez fue claro, las posibilidades de recuperación total son mínimas. ¿Y si despierta? La voz de Lucía sonaba preocupada, aunque ya no estaba seguro si por mí o por sus planes. Legalmente, no podemos hacer nada mientras esté vivo. Por eso mismo hay que actuar ya.
intervino Ramón. Podemos solicitar una declaración de incapacidad. Con los informes médicos adecuados, un juez nombraría un tutor legal para administrar sus bienes. ¿Y quién sería ese tutor?, preguntó Alejandro, con un tono que dejaba clara su propia candidatura. Lo lógico sería que fuéramos los tres, respondió Ramón. O mejor aún, crear un consejo familiar con igual representación. Igual representación, repitió Lucía con escepticismo, como si ustedes dos no se aliarían contra mí en cada votación. No seas paranoica, le espetó Alejandro. Esto no es una conspiración contra ti. ¿Ah, no? Qué curioso, porque desde que papá tuvo el accidente, ustedes dos han estado inspeccionando documentos, visitando propiedades, haciendo inventarios. Eso se llama ser responsables, interrumpió Ramón. Alguien tiene que tomar control de la situación. ¿Y por qué ese alguien no puedo ser yo? La voz de Lucía se elevó. ¿Porque soy mujer? ¿Porque estudié psicología en vez de negocios? ¿Porque me dedico a la fundación y no a construir edificios o criar vacas? No dramatices, respondió Alejandro con tono condescendiente. Nadie está cuestionando tu capacidad por ser mujer. Pero seamos realistas, no tienes experiencia en gestión empresarial. La fundación es otra cosa. La fundación maneja un presupuesto anual de 30 millones de pesos, replicó Lucía, indignada, y ha crecido un 200% desde que la dirijo. ¿Eso no cuenta como experiencia empresarial? Es diferente, insistió Ramón. En una fundación no hay que generar beneficios, solo distribuirlos. ¿Y crees que conseguir donantes, gestionar proyectos y medir impacto social es menos complejo que construir departamentos de lujo? El tono de Lucía dejaba clara su frustración acumulada. Ese es exactamente el tipo de menosprecio contra el que he luchado toda mi vida. Un silencio tenso siguió a esta declaración. Quise gritar, decirles que pararan, que me estaban destruyendo con cada palabra. ¿Dónde había quedado el respeto que intenté inculcarles? La unidad familiar que Carmen y yo tanto valorábamos. Esto no nos está llevando a ninguna parte, dijo finalmente Alejandro, con ese tono de autoridad que había heredado de mí. Concentrémonos en lo importante. Necesitamos proteger el patrimonio familiar mientras se define su situación. Propongo lo siguiente, continuó Ramón, siempre el pragmático. Mañana nos reunimos con el licenciado Gómez, le planteamos la situación y exploramos las opciones legales. Mientras tanto, cada uno hace una lista de los activos que considera prioritarios para su área de negocio. ¿Te refieres a un reparto anticipado?, preguntó Lucía, su voz mezclando incredulidad y algo que sonaba peligrosamente a interés. Lo llamo planificación estratégica, corrigió Ramón. Es lo que papá querría que hiciéramos. A lo que papá querría, repitió Lucía con amargura. Qué conveniente que todos sepamos exactamente lo que querría un hombre en coma. Otro silencio. Casi pude imaginar las miradas que intercambiaban, esa mezcla de culpa y determinación, de vergüenza y ambición. Deberíamos irnos, dijo finalmente Alejandro. La enfermera vendrá pronto para los cuidados de la tarde. Yo me quedo un rato más, respondió Lucía. Escuché pasos, la puerta abriéndose y cerrándose, luego silencio. Por un momento, albergué una esperanza. Quizás Lucía, a solas conmigo, mostraría algo de la ternura que solía caracterizarla. La sentí acercarse a la cama, su perfume caro inundando mis sentidos. Una mano suave tomó la mía, inerte sobre las sábanas hospitalarias. «Papá», susurró, y por un instante mi corazón se alivió. «Necesito que entiendas, donde sea que estés ahora». Una pausa. Su mano apretó la mía un poco más fuerte. «Los chicos no te respetan como yo. No entienden tu visión, tus valores. La casa de Coyoacán, la fundación, son tu verdadero legado, no esos negocios fríos y calculadores que tanto les importan a ellos». Mi alivio se transformó en desconcierto, luego en comprensión amarga. No estaba ahí para consolarme o conectar conmigo. Estaba haciendo campaña en una competencia macabra contra sus hermanos. «Siempre fui tu favorita, lo sé», continuó, su voz ahora más segura. «Mamá siempre decía que yo había heredado tu sensibilidad, esa que escondes bajo esa fachada de empresario duro.
No dejes que Alejandro y Ramón destruyan lo que construiste con tanto esfuerzo. Ellos solo ven números, propiedades, ganancias. Yo veo tu alma en cada proyecto de la fundación. Quise reír, gritar, llorar. La manipulación era tan evidente, tan burda. Realmente pensaba que, incluso inconsciente, no detectaría esa falsedad. Cuando mi hija dulce y empática se había transformado en esta estratega fría, capaz de usar hasta mis supuestos sentimientos para avanzar su agenda. Te prometo que protegeré tu legado, concluyó, soltando mi mano. No dejaré que ellos ganen esta batalla. La escuché alejarse, el sonido de sus tacones resonando en el piso de cerámica. La puerta se abrió y cerró nuevamente. Me quedé solo con el pitido de las máquinas y el peso insoportable de la verdad que acababa de enfrentar. Mis 3 hijos me veían no como un padre, sino como un patrimonio a repartir, un obstáculo que la naturaleza convenientemente estaba removiendo de su camino. Los días siguientes transcurrieron en una especie de pesadilla lúcida. Físicamente seguía atrapado, pero mi mente trabajaba con una claridad que no había experimentado en años. Quizás era la falta de distracciones externas, o tal vez una última reserva de energía que mi cerebro había movilizado para protegerme. Fuera lo que fuese, aproveché cada minuto consciente para planificar, recordar, conectar puntos que antes no había relacionado. Mis hijos continuaron visitándome, a veces juntos, más frecuentemente por separado. Cada uno interpretaba su papel en esta obra grotesca. Alejandro, el hijo responsable preocupado por la estabilidad del imperio familiar. Ramón, el visionario pragmático que solo quería optimizar los recursos. Lucía, la guardiana sentimental de mis verdaderos deseos. Sus conversaciones conmigo, o más bien sus monólogos dirigidos a mi cuerpo inmóvil, revelaban capas y capas de cálculo, de ambiciones largamente incubadas, de resentimientos apenas disimulados. Los desarrollos en Querétaro necesitan un impulso inmediato, Urne Mitchell informaba. Ramón, como si estuviera en una reunión de negocios. Hay una ventana de oportunidad que no podemos perder. Sé que entiendes la importancia de actuar rápido en estos casos. El rancho necesita modernización. Insistía Alejandro en sus visitas. Con la inversión adecuada, podríamos triplicar la producción en 2 años. Siempre quisiste que la división ganadera fuera puntera, ¿recuerdas? Es tu legado en Guanajuato. La fundación está preparando la gala anual, comentaba Lucía, hojeando despreocupadamente una revista mientras me acompañaba. Conseguí que viniera ese cantante que tanto te gusta. Bueno, que tanto le gustaba a mamá. Será un evento a la altura de su memoria. Entre estas visitas teatralizadas, también recibí a otras personas. Médicos que discutían mi caso como si yo fuera un objeto interesante. Enfermeras que me trataban con una mezcla de eficiencia y compasión. Y ocasionalmente viejos amigos o socios de negocios que venían a despedirse, aunque nunca lo expresaran tan directamente. Fue durante una de estas visitas que encontré el primer rayo de esperanza. Salvador Medina, mi abogado personal desde hacía 30 años, vino a verme una tarde. A diferencia de mis hijos, habló conmigo como si estuviera plenamente consciente. Ernesto, viejo amigo, dijo después de cerrar la puerta, asegurándose de que estábamos solos. ¡Qué situación tan complicada, carajo! Se sentó junto a la cama, su voz más baja, más íntima. Tus hijos han venido a verme, como seguramente ya sabes. Están ansiosos por tomar control de tus asuntos. Una pausa. Casi pude imaginar a Salvador ajustándose las gafas, como hacía siempre cuando estaba incómodo. Les he dicho que legalmente no pueden hacer nada sin una declaración judicial de incapacidad, y que incluso con eso, tendrían que respetar tus últimas voluntades expresadas cuando estabas, cuando podías expresarlas. Otra pausa, más larga. Lo que no les he dicho es que, según las últimas investigaciones médicas, personas en tu condición a menudo pueden oír y entender lo que sucede a su alrededor. Así que, por si acaso, si puedes escucharme, Ernesto, quiero que sepas que estoy de tu lado. No permitiré que se tomen decisiones apresuradas sobre tu patrimonio. Sentí un agradecimiento profundo hacia este hombre.
el único que hasta ahora me trataba como un ser humano y no como una herencia ambulante. Los médicos dicen que hay posibilidades de recuperación, continuó. No saben cuándo o hasta qué punto, pero hay esperanza. Así que aguantas, amigo. Y si, cuando despiertes, estaré aquí para ayudarte con lo que necesites. Salvador se quedó un rato más, poniéndome al día sobre algunos asuntos legales pendientes, hablándome de su familia, de política, de fútbol. Una conversación normal, como las que solíamos tener en su despacho o durante nuestras cenas mensuales. Fue el único momento en todas esas semanas en que me sentí tratado con dignidad. Cuando se marchó, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que inicialmente rechacé por extrema, pero que fue ganando fuerza a medida que escuchaba más conversaciones de mis hijos, más planes sobre mi patrimonio, más cálculos sobre mi supuesta incapacidad permanente. Necesitaba recuperar el control, no solo de mi cuerpo, que seguía sin responder a mis desesperadas órdenes mentales, sino de mi legado, de los frutos de mi trabajo, de los valores que creía haber transmitido a mis hijos. No podía mover un dedo, pero mi mente funcionaba perfectamente, y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. La primera señal de recuperación física llegó durante la tercera semana. Fue casi imperceptible, un ligero movimiento de mi dedo índice derecho cuando intentaba con todas mis fuerzas responder a una pregunta rutinaria del médico. Nadie lo notó, ni siquiera yo estaba seguro de haberlo logrado realmente. Pero la segunda señal, al día siguiente, fue innegable. Pude parpadear voluntariamente, un movimiento simple que casi me hizo llorar de alivio y esperanza. Aún no podía hablar, mover la cabeza o cualquier otra parte de mi cuerpo, pero ese parpadeo era una grieta en la prisión que me mantenía cautivo. Decidí no revelarlo inmediatamente. Primero, porque no estaba seguro de que los médicos o enfermeras lo notaran o entendieran su significado. Segundo, y más importante, porque había tomado una decisión. Antes de anunciar mi regreso al mundo consciente, necesitaba entender completamente la situación con mis hijos. ¿Hasta dónde llegaba su traición? ¿Era simple ambición desmedida? ¿O había algo más siniestro en sus planes? ¿Y qué haría yo cuando pudiera finalmente enfrentarlos? La oportunidad de obtener más respuestas llegó esa misma tarde. Mis 3 hijos vinieron juntos, acompañados por el doctor Suárez, mi médico principal. Por su tono formal y la tensión palpable en la habitación, supe que esta no era una visita rutinaria. Como les expliqué en mi consultorio, comenzó el doctor, los últimos estudios muestran una actividad cerebral estable, lo cual es positivo. Sin embargo, la falta de respuesta a estímulos externos sigue siendo preocupante tras 3 semanas. ¿Qué significa exactamente en términos de pronóstico?, preguntó Alejandro, siempre directo. En casos como el de su padre, es difícil dar certezas, respondió el médico con cautela profesional. Aproximadamente un 30% de pacientes en su condición experimentan una recuperación significativa. Otro 40% puede recuperar algunas funciones básicas, pero mantener limitaciones importantes. ¿Y el resto no despierta?, completó Ramón cuando el doctor dejó la frase en suspenso. Efectivamente, confirmó el médico, pero es importante recordar que cada caso es único, y su padre tiene a favor su excelente condición física previa al accidente. Doctor, intervino Lucía, en términos prácticos, ¿cuánto tiempo deberíamos, es decir, cuándo sabremos con certeza si hay posibilidades reales de recuperación? El médico suspiró ligeramente. No hay un plazo definitivo, señorita Domínguez. Algunos pacientes despiertan después de semanas, otros después de meses. La medicina moderna ha documentado casos de recuperaciones sorprendentes incluso después de periodos prolongados. Pero debe haber algún indicador, insistió Alejandro. Algo que nos diga si deberíamos mantener esperanzas realistas. El eufemismo me habría hecho sonreír en otras circunstancias. Esperanzas realistas. Como si estuviera preguntando sutilmente cuándo podrían comenzar a repartirse mis bienes con la conciencia tranquila. Los próximos días serán cruciales, respondió el médico. Hemos comenzado a reducir gradualmente la medicación sedante.
Si va a haber una respuesta consciente, deberíamos empezar a ver señales pronto. ¿Y si no las hay?, presionó Ramón. En ese caso, tendremos que considerar opciones de cuidado a largo plazo, respondió el doctor. Pero insisto, es prematuro hablar de eso ahora. Les sugiero paciencia y, si me permiten el consejo personal, esperanza. Por supuesto, respondió Lucía rápidamente. Nunca perderemos la esperanza. Papá es un luchador. El médico se despidió poco después, dejándome solo con mis hijos. El silencio que siguió fue pesado, cargado de pensamientos no expresados. Bueno, dijo finalmente Alejandro, creo que el panorama está bastante claro. ¿Claro?, replicó Lucía. Me parece que el doctor fue deliberadamente ambiguo. Leyendo entre líneas, explicó Ramón, nos está preparando para lo peor mientras mantiene un discurso de esperanza por protocolo profesional. No podemos tomar decisiones basadas en interpretaciones, protestó Lucía. Necesitamos hechos concretos. El hecho concreto, respondió Alejandro con impaciencia, es que llevamos 3 semanas con la empresa prácticamente paralizada. Proyectos en espera, decisiones aplazadas, inversionistas nerviosos. No podemos seguir así indefinidamente. ¿Y qué propones?, preguntó Lucía, su tono mezclando desafío y curiosidad. Lo que discutimos con el licenciado Gómez ayer, intervino Ramón. Solicitar la tutela temporal compartida basándonos en el informe médico actual, que convenientemente nos da el escenario más pesimista posible, señaló Lucía. Es realista, no pesimista, corrigió Alejandro. Y de cualquier forma, la tutela sería temporal. Cuando papá se recupere, todo volvería a la normalidad. Y mientras tanto, presionó Lucía, mientras tanto, cada división de la empresa seguiría funcionando bajo nuestra supervisión respectiva, explicó Ramón. Tú con la fundación, Alejandro con la parte ganadera, yo con la constructora y los desarrollos inmobiliarios. ¿Y las decisiones que requieran aprobación conjunta?, insistió Lucía. Para eso estableceríamos un consejo familiar, respondió Alejandro, con voto equitativo para los 3. ¿Y si no hay acuerdo?, preguntó Lucía, claramente anticipando problemas. En ese caso, intervino Ramón, recurriremos a un árbitro independiente. Estaba pensando en el licenciado Gómez, que conoce bien los negocios familiares. Tu abogado personal como árbitros independiente. El sarcasmo en la voz de Lucía era evidente. ¡Qué conveniente! Podría ser Salvador Medina, sugirió Alejandro, sorprendiéndome. Es el abogado de papá desde siempre. Conoce sus intenciones mejor que nadie. Medina no estará de acuerdo con esto, respondió Ramón, confirmando mis sospechas sobre la lealtad de mi viejo amigo. Ya nos dejó claro que no hará nada sin una orden judicial. Entonces busquemos esa orden, insistió Alejandro. Con el informe médico actualizado, cualquier juez entenderá la urgencia de la situación. Mientras los escuchaba planificar la toma de control de mi patrimonio, sentí una determinación creciente. Mi dedo volvió a responder, un movimiento minúsculo pero significativo. Luego logré parpadear 2 veces seguidas, conscientemente. Estaba regresando, lentamente, pero con una certeza absoluta, y ellos no tenían idea de lo que les esperaba cuando finalmente despertara, porque el hombre que yacía en esa cama de hospital ya no era el padre indulgente que había permitido que sus valores se diluyeran en la siguiente generación. No era el empresario exitoso preocupado por su legado material. Era un hombre transformado por la traición más íntima, un hombre con una claridad de propósito que solo la adversidad extrema puede proporcionar. Mientras mis hijos seguían discutiendo los detalles de su plan, yo formulaba el mío, un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. El amanecer del día 23 me encontró con nuevos progresos. Podía mover ligeramente 3 dedos de mi mano derecha y parpadear con control suficiente para establecer un rudimentario código de comunicación. Sin embargo, decidí mantener estos avances en secreto por ahora. Cada conversación que escuchaba, cada plan que mis hijos tramaban, reforzaba mi convicción de que necesitaba tiempo para preparar mi regreso en mis propios términos. La enfermera de la mañana, Rosario, una mujer de mediana edad con manos gentiles y voz melodiosa,
entró para realizar los cuidados rutinarios. A diferencia del personal nocturno, que trabajaba en silencio eficiente, Rosario siempre me hablaba como si estuviera plenamente consciente. «Buenos días, don Ernesto», saludó mientras ajustaba las persianas para dejar entrar la luz matutina. «Hoy tenemos un día hermoso. El cielo está despejado y azul, como le gusta a usted. No sé cómo sabía que me gustaban los días despejados. Quizás alguno de mis hijos se lo había comentado, o tal vez era simplemente parte de su protocolo para humanizar el trato con pacientes en mi condición. Cualquiera fuese el caso, agradecí silenciosamente su calidez. Vamos a revisar sus signos vitales y luego lo asearemos». Continuó mientras conectaba el monitor de presión arterial. «El doctor Vázquez vendrá más tarde. Es el neurólogo nuevo que pidieron sus hijos. Parece muy capaz. ¿Un neurólogo nuevo?». Esta información captó inmediatamente mi atención. ¿Por qué mis hijos habrían solicitado un especialista diferente? El doctor Suárez era uno de los mejores de México. Lo había elegido personalmente para mi tratamiento después de entrevistar a varios candidatos. Mientras Rosario continuaba con sus tareas, registré mentalmente esta pieza del rompecabezas. Podría ser inocente, buscar una segunda opinión era perfectamente razonable, pero en el contexto de los planes que había escuchado, despertaba mi suspicacia. «Sus hijos son muy atentos», comentó Rosario mientras ajustaba la posición de mi cama, «especialmente su hija Lucía. Ayer trajo fotos familiares para decorar la habitación. Dijo que eso podría estimular sus recuerdos. Miré de reojo las fotografías recién colocadas. Efectivamente, había varias imágenes enmarcadas sobre la cómoda. Yo con Carmen el día de nuestra boda, los 5 juntos en la playa cuando los niños eran pequeños, la inauguración de la sede central de la constructora, la graduación universitaria de Lucía. Momentos cuidadosamente seleccionados que proyectaban la imagen de una familia unida, amorosa, perfecta. Una fachada que ahora sabía era tan sólida como un castillo de naipes. También han estado consultando sobre opciones de rehabilitación a largo plazo», continuó Rosario, inconsciente de cómo sus palabras casual confirmaban mis sospechas. El señor Alejandro preguntó específicamente por centros especializados en daño neurológico severo, así que ya estaban planificando mi institucionalización, un lugar donde pudieran visitarme ocasionalmente, mostrar su preocupación filial ante el personal médico y luego regresar a disfrutar de mi patrimonio con la conciencia tranquila. La perfección del plan casi me habría impresionado si no fuera tan despiadadamente calculador. Cuando Rosario terminó sus cuidados y salió de la habitación, me concentré en intensificar mis ejercicios mentales. Durante días había estado visualizando cada músculo de mi cuerpo, intentando establecer conexiones neuronales que el accidente había interrumpido. Ahora, con la urgencia renovada por lo que acababa de escuchar, redoblé mis esfuerzos. El doctor Vázquez llegó poco después del mediodía, acompañado por Alejandro y Ramón. Era un hombre delgado, con lentes de montura metálica y una tableta electrónica que consultaba constantemente. Como pueden ver, los patrones de onda cerebral muestran actividad básica, pero no hay respuesta organizada a estímulos externos, explicaba mientras mostraba gráficos a mis hijos. Esto sugiere daño en las áreas asociativas del córtex frontal. En español simple, doctor, pidió Ramón con impaciencia apenas disimulada. Ni su padre puede tener funciones cerebrales básicas, respiración, latidos cardíacos, ciclos de sueño, pero las funciones superiores que permiten la conciencia y comunicación están comprometidas, tradujo el neurólogo. ¿Y esto es reversible?, preguntó Alejandro, yendo directamente al punto que le interesaba. El doctor Vázquez hizo una pausa, claramente eligiendo sus palabras con cuidado. La neuroplasticidad humana es sorprendente, comenzó, usando ese tono cautelosamente optimista que los médicos reservan para noticias difíciles. Sin embargo, después de 3 semanas sin signos de recuperación consciente, debemos ser realistas sobre las probabilidades. ¿Cuál es su recomendación profesional, doctor?, insistió Alejandro. Sugiero mantener el tratamiento actual por 2 semanas más, respondió. Si no hay cambios significativos en ese periodo,
Deberíamos considerar opciones de cuidado a largo plazo, posiblemente en un centro especializado. ¿Y las posibilidades de que despierte completamente funcional?, preguntó Ramón. Basado en los estudios actuales, menos del 10%, respondió el neurólogo con ese tono clínico que reduce vidas humanas a estadísticas. Me concentré en mantener estables mis signos vitales, temiendo que mi indignación interna pudiera reflejarse en los monitores. El doctor Suárez había hablado de un 30% de recuperación significativa. Este nuevo especialista reducía mis posibilidades a menos de un tercio de eso. ¿Coincidencia o había sido seleccionado específicamente por su perspectiva pesimista? Entiendo que estas no son las noticias que esperaban, continuó el neurólogo, asumiendo incorrectamente que mis hijos estaban devastados por el pronóstico, pero es importante que tengan expectativas realistas para poder tomar decisiones informadas. Apreciamos su franqueza, doctor, respondió Alejandro con ese tono profesional que usaba en reuniones de negocios difíciles. ¿Podría incluir estas observaciones en un informe detallado? Lo necesitaremos para asuntos administrativos. Por supuesto, asintió el doctor. Les enviaré el informe completo mañana a primera hora. Cuando el neurólogo salió, Alejandro y Ramón permanecieron en la habitación, hablando en voz baja cerca de la ventana, aparentemente olvidando que yo podría estar escuchándolos. «Es perfecto», murmuró Ramón. «Con ese informe, ningún juez cuestionará la solicitud de tutela. Salvador seguirá siendo un problema», respondió Alejandro. «Está obstinado con respetar la voluntad de papá». «Salvador es leal al papá de antes del accidente», replicó Ramón. «El hombre que conocimos, que construyó el imperio, que tomaba decisiones rápidas y efectivas. No a esta situación actual. Esta situación, ni siquiera podían referirse a mí como persona. Me había convertido en un problema logístico, un obstáculo administrativo, una situación a resolver. De todas formas», continuó Alejandro, «deberíamos adelantarnos a cualquier objeción legal». «¿Hablaste con el notario sobre aquellos documentos?» «Está revisándolos», confirmó Ramón. «Dice que técnicamente son válidos ya que papá los firmó cuando estaba plenamente facultado, pero el tiempo de ejecución puede ser cuestionable». «¿A qué te refieres?» «A que establecen transferencias programadas para su cumpleaños 70, dentro de 3 años. Podríamos argumentar necesidad urgente dadas las circunstancias, pero Salvador seguramente se opondrá». «Salvador trabaja para la familia», respondió Alejandro con un tono que mezclaba frustración y determinación. «Y la familia necesita actuar ahora. Le haremos entender eso». Se marcharon poco después, sin siquiera acercarse a mi cama para una despedida simbólica. Tan pronto como la puerta se cerró, intenté mover mi mano derecha con mayor determinación que nunca. Logré levantar ligeramente el índice y el pulgar, un movimiento mínimo, pero que representaba un avance significativo. 2 días más, pensé. Necesitaba 2 días más de progreso silencioso antes de revelar mi recuperación, porque cuando lo hiciera, debía tener la capacidad suficiente para actuar decisivamente. Lucía vino sola esa noche. Traía un ramo de girasoles, mis favoritos, un detalle que me sorprendió que recordara, y un pequeño reproductor de música. Después de colocar las flores en un jarrón, se sentó junto a mi cama y activó el dispositivo. Las notas suaves de Agustín Lara, mi compositor favorito, llenaron la habitación. «Los médicos dicen que la musicoterapia puede ayudar», explicó mientras ajustaba el volumen. «Pensé que te gustaría escuchar algo familiar». Por un momento, vislumbré a la Lucía de antes, la niña sensible que siempre parecía sintonizada con los estados de ánimo de los demás. ¿Quedaba algo de ella bajo la capa de ambición y cálculo que había mostrado en las últimas semanas? «Alejandro y Ramón están insoportables», continuó adoptando un tono confidencial. «Han estado reuniéndose con abogados, banqueros, socios, todo muy secreto, muy urgente, como si...» Se detuvo, aparentemente reconsiderando sus palabras. «Como si no pudieran esperar a que te recuperes para tomar decisiones importantes». Se acercó más, tomando mi mano inerte entre las suyas. «Papá, no sé si puedes oírme, pero necesito que sepas que estoy luchando por ti, por tu visión,
por tus valores. La fundación es tu legado más importante, el que honra a mamá, el que realmente refleja quién eres más allá de los negocios. Pausó, como esperando una respuesta imposible. Están planeando relegarnos, a la fundación y a mí, continuó, un rastro de amargura en su voz. Nos ven como la rama caritativa, no como parte integral del grupo. Si tuvieran su manera, reducirían nuestro presupuesto a lo mínimo socialmente aceptable. Otra pausa, más larga. No puedo permitirlo, papá. No después de todo el trabajo que hemos hecho, del impacto que estamos teniendo. ¿Sabías que este año tenemos 100 becarios más que el anterior? Jóvenes brillantes que tendrán oportunidades que de otro modo serían imposibles para ellos. La escuchaba con sentimientos contradictorios. Por un lado, la fundación realmente estaba logrando un impacto positivo. Por otro, su preocupación parecía centrarse más en su posición y presupuesto que en la misión social que supuestamente defendía. Por eso necesito tu ayuda, continuó bajando aún más la voz. Si pudieras dar alguna señal, cualquier indicación de que estás ahí, de que entiendes. Los médicos dicen que es posible, que algunos pacientes pueden comunicarse a través de parpadeos o movimientos mínimos. Aquí estaba mi oportunidad. Podría revelarme ahora, usar mi incipiente capacidad de comunicación para conectar con mi hija, para reconstruir al menos una relación familiar auténtica. Pero algo me detuvo, una voz interior que me advertía sobre la conveniencia de este momento, sobre la posibilidad de estar siendo manipulado nuevamente. Inténtalo, papá, insistió. Si puedes oírme, parpadea una vez. Mantuve mis ojos inmóviles, observándola a través de pestañas entreabiertas. No te rindas, continuó. Parpadea una vez, por mí, por mamá. La mención de Carmen casi quebró mi resolución. ¿Qué pensaría ella de todo esto? De nuestros hijos, de mí, de las decisiones que estaba considerando tomar. «Sí, está bien», dijo finalmente Lucía, la decepción evidente en su voz. «Quizás es demasiado pronto. Seguiré intentándolo cada día». Se levantó, acomodó innecesariamente las flores en el jarrón y se dispuso a salir. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. «Por cierto, he estado revisando los documentos de la fundación. Hay algunas irregularidades en las asignaciones presupuestarias de los últimos años. Nada grave, pero cosas que deberíamos corregir cuando te recuperes». Y ahí estaba, el verdadero propósito de su visita, envuelto en música favorita y flores significativas. Una advertencia velada, una forma sutil de decirme que había encontrado algo que podría usar como palanca en su disputa con sus hermanos. ¿Irregularidades? Imposible. La fundación era auditada anualmente por una firma independiente, precisamente para evitar cualquier cuestionamiento sobre el uso de los fondos. Si Lucía estaba insinuando problemas, solo podía significar una cosa: estaba fabricando evidencia, o al menos interpretando creativamente información financiera legítima. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí una determinación renovada. Ya no se trataba solo de proteger mi patrimonio o castigar la codicia de mis hijos. Era sobre impedir que destruyeran también el proyecto más personal de Carmen, la fundación que llevaba su nombre, la materialización de sus valores más profundos. El día 25 trajo un desarrollo inesperado. Salvador Medina vino a visitarme nuevamente, esta vez acompañado por el doctor Suárez. Ambos parecían tensos, preocupados. Como le explicaba, licenciado, decía el médico mientras entraban a mi habitación, los informes del doctor Vázquez contradicen significativamente mis propias observaciones. ¿Está sugiriendo manipulación deliberada?, preguntó Salvador, siempre directo. No puedo afirmar eso categóricamente, respondió el doctor con cautela profesional. Solo digo que es inusual ver interpretaciones tan divergentes de los mismos datos neurológicos. Se acercaron a mi cama y el doctor comenzó a examinarme con especial atención. Chequeó mis pupilas, mis reflejos, la tensión muscular en mis extremidades. Noté que sus procedimientos eran más exhaustivos que los del doctor Vázquez. «Ve esto», dijo finalmente, señalando algo en mi mano derecha. «Hay tono muscular voluntario aquí.
Este no es el patrón típico de un paciente sin consciencia. Salvador se inclinó para observar. ¿Está diciendo que don Ernesto podría estar consciente? ¿Que podría escucharnos? Es una posibilidad que no podemos descartar, confirmó el médico. La ciencia moderna reconoce cada vez más casos de consciencia encerrada, donde el paciente está mentalmente alerta, pero físicamente incapaz de comunicarse. Dios mío, murmuró Salvador, si ese fuera el caso. Precisamente por eso me preocupa el informe del doctor Vázquez, continuó Suárez. Descarta esa posibilidad sin pruebas concluyentes y recomienda un traslado a un centro de cuidados a largo plazo donde, francamente, el nivel de atención neurológica especializada sería inferior al que recibe aquí. ¿Y sus hijos están al tanto de estas discrepancias?, preguntó Salvador. Les he expresado mis reservas, respondió el doctor, pero parecen más inclinados a aceptar la opinión del doctor Vázquez, porque les resulta más conveniente, concluyó Salvador con amargura. Un diagnóstico pesimista facilita su solicitud de tutela legal. Este intercambio confirmaba mis peores sospechas. No solo mis hijos estaban aprovechando mi condición, sino que posiblemente estaban interfiriendo activamente con mi tratamiento médico para favorecer sus intereses. ¿Qué opciones tenemos, doctor?, preguntó Salvador después de un momento de reflexión. Médicamente, recomiendo mantenerlo aquí bajo mi supervisión al menos 2 semanas más, respondió Suárez. Hay tratamientos experimentales que podríamos considerar. Estimulación neurológica que ha mostrado resultados prometedores en casos similares. ¿Y legalmente?, insistió Salvador. Eso está fuera de mi competencia, admitió el médico. Pero como profesional de la salud, mi obligación es hacia mi paciente, no hacia sus familiares, por muy bien intencionados que puedan ser. Salvador asintió, su expresión mezclando preocupación y determinación. Prepararé los documentos necesarios para bloquear cualquier traslado no autorizado por usted, dijo. Solicitaré una evaluación neurológica independiente, preferiblemente por un especialista sin conexión previa con la familia Domínguez. Me parece prudente, acordó el doctor. Mientras tanto, intensificaremos la monitorización de respuestas voluntarias. Si don Ernesto está consciente, necesitamos establecer algún sistema de comunicación, por básico que sea. Cuando se marcharon, me sentí simultáneamente aliviado y alarmado. Aliviado por tener aliados inesperados, personas íntegras que defendían mis intereses cuando mi propia sangre había decidido abandonarme. Alarmado por la aparente urgencia de mis hijos para trasladarme, para alejarme del escrutinio médico adecuado, para facilitar su toma de control. Decidí que no podía esperar más. Era hora de revelar mi conciencia, de reclamar mi voz y mi agencia. Pero debía hacerlo estratégicamente, asegurándome de que mis primeros comunicadores fueran personas en quienes pudiera confiar. La oportunidad llegó esa misma tarde. Rosario vino a realizar sus cuidados habituales, charlando animadamente como siempre. Don Ernesto, le traje una sorpresa hoy, dijo mientras ajustaba las sábanas. Mi hijo pequeño, Emiliano, dibujó esto para usted. Dice que es un superhéroe que está descansando para recuperar sus poderes. Colocó un dibujo infantil en la mesita junto a mi cama. Aún desde mi ángulo limitado, pude apreciar la figura colorida de un hombre con capa acostado en lo que parecía una cama, con rayos de energía emanando de su cabeza. Los niños entienden cosas que a veces los adultos olvidamos, continuó Rosario. Emiliano dice que usted puede oírnos, que está guardando fuerzas para cuando sea el momento adecuado de despertar. Era ahora o nunca. Concentré toda mi voluntad en mi mano derecha y logré mover mis dedos lo suficiente para rozar la mano de Rosario mientras ella acomodaba mi almohada. Ella se detuvo, mirando fijamente mi mano. «¿Don Ernesto?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Ha movido su mano?». Parpadeé, deliberadamente, una vez. Sus ojos se agrandaron, una mezcla de asombro y emoción transformando su rostro. «¿Puede oírme?», preguntó inclinándose hacia mí. Parpadeé una vez para sí y 2 para no. Parpadeé una vez, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. «Dios mío», susurró.
lágrimas formándose en sus ojos. Ha estado consciente todo este tiempo, ¿es verdad? Un parpadeo. Debo llamar al doctor Suárez inmediatamente, dijo, moviéndose hacia el intercomunicador. Moví mis dedos nuevamente, captando su atención. Parpadeé 2 veces, enérgicamente. ¿No quiere que llame al doctor?, preguntó confundida. Un parpadeo. No entiendo, don Ernesto. Esto es importante. El doctor necesita saberlo. Concentré todas mis fuerzas en articular mi primer sonido consciente en semanas. Fue apenas audible, más un susurro ronco que una palabra, pero suficiente. Sal, va, dor, logré pronunciar. ¿Salvador?, repitió Rosario. Salvador Medina, su abogado. Un parpadeo. ¿Quiere que lo llame a él primero? Otro parpadeo, más enfático. Está bien, asintió comprendiendo. Llamaré al licenciado Medina inmediatamente. Y luego al doctor Suárez. Un parpadeo más. Entendido, dijo, apretando suavemente mi mano. No se preocupe, seguiré sus instrucciones. Y don Ernesto hizo una pausa, emoción evidente en su rostro. Bienvenido de vuelta. Salvador Medina llegó en tiempo récord, su habitual compostura profesional apenas disimulando su agitación. Rosario lo esperaba en la puerta de mi habitación, explicándole en voz baja lo ocurrido, mientras él asentía con expresión cada vez más grave. ¿Está segura que no le ha comentado esto a nadie más?, le preguntó en un susurro que alcancé a escuchar. A nadie, confirmó Rosario. Seguí sus instrucciones exactamente. Solo usted y cuando llegue el doctor Suárez. Excelente, respondió Salvador, apretando brevemente el hombro de la enfermera en un gesto de agradecimiento. Esto cambia todo. Cuando entró a la habitación y cerró la puerta, vi algo inusual en Salvador. Emoción genuina quebrando su fachada de abogado imperturbable. Se acercó rápidamente a mi cama, inclinándose para mirarme directamente a los ojos. «Ernesto, viejo amigo», dijo con voz ligeramente temblorosa. «¿Puedes oírme?». Parpadeé una vez, lenta y deliberadamente. «Dios mío», murmuró, una sonrisa incrédula iluminando su rostro. «Lo sabía. Algo me decía que estabas ahí dentro». Logré mover mis dedos nuevamente, un gesto que él notó inmediatamente. «¿Puedes hablar?», preguntó con renovado entusiasmo. Intenté articular palabras, pero solo conseguí producir sonidos roncos e ininteligibles. La frustración debió ser evidente en mi rostro, porque Salvador rápidamente me tranquilizó. «No te preocupes por eso ahora. El habla volverá con terapia. Lo importante es que estás consciente y podemos comunicarnos». Sacó su teléfono y rápidamente escribió algo en la pantalla. Luego me lo mostró. Era una aplicación con letras grandes, diseñada aparentemente para comunicación básica. «Vamos a hacerlo simple por ahora», explicó. «Te mostraré grupos de letras. Parpadea cuando veas la que necesitas. Así formaremos palabras». El proceso era lento y agotador, pero efectivo. Tras varios minutos de paciente intercambio, logré comunicar mi primer mensaje completo. Escuché todo. Salvador me miró fijamente, comprendiendo inmediatamente la magnitud de lo que estaba revelando. ¿Has estado consciente todo este tiempo? ¿Desde el principio? Un parpadeo. Entonces, ¿has escuchado las conversaciones de tus hijos? Otro parpadeo. Este más prolongado, cargado de significado. Entiendo, dijo gravemente. Esto explica tu insistencia en contactarme primero. Continuamos con nuestro laborioso sistema de comunicación hasta que logré transmitir otro mensaje crucial. Doctor Vázquez Sobornado. ¿Estás seguro?, preguntó Salvador, su expresión endureciéndose. Parpadeé una vez, enfático. Esto es sumamente grave, Ernesto. Interferencia médica, posible negligencia inducida. Salvador hizo una pausa, organizando mentalmente estrategias legales. Necesitamos documentar todo esto apropiadamente. Justo entonces, el doctor Suárez entró a la habitación, alertado por Rosario. Su reacción al verme responder conscientemente fue una mezcla de vindicación profesional y genuina alegría. «Lo sabía», declaró después de realizar una evaluación neurológica rápida. Sus patrones cerebrales nunca correspondieron con el diagnóstico del doctor Vázquez. Durante la siguiente hora,
trabajamos en establecer un sistema de comunicación más eficiente. El doctor Suárez trajo una tableta con un programa especializado que me permitía seleccionar letras con movimientos oculares, significativamente más rápido que el sistema de parpadeos. Con esta herramienta, pude finalmente expresar lo que había estado acumulando durante 3 semanas de silencio forzado: la conspiración de mis hijos para tomar control de mis empresas, las conversaciones que había escuchado, los planes de trasladarme a un centro donde estaría efectivamente aislado de cualquier posibilidad de recuperación significativa. Esto es difícil de asimilar, comentó el doctor Suárez, visiblemente perturbado. Manipulación médica con fines económicos es una violación ética y legal extremadamente grave. Y apenas rasca la superficie, añadió Salvador, quien había estado tomando notas detalladas. Todo lo que describes, Ernesto, podría constituir varios delitos, desde fraude hasta abuso de persona vulnerable. Con esfuerzo considerable, tecleé mi siguiente pregunta: ¿qué opciones tengo? Salvador y el doctor intercambiaron miradas antes de que mi abogado respondiera. Ron, desde el punto de vista legal, ahora que has recuperado conciencia y capacidad de comunicación, aunque sea limitada, mantienes pleno control sobre tus decisiones. Tus hijos no pueden proceder con ninguna solicitud de tutela o administración de tus bienes sin tu consentimiento explícito. Médicamente, añadió el doctor Suárez, tu pronóstico es mucho más favorable de lo que sugería el doctor Vázquez. La recuperación del habla y movilidad requerirá terapia intensiva, pero los indicadores neurológicos son prometedores. Podríamos ver mejoras significativas en semanas, no meses o años como se había insinuado. Esta era la confirmación que necesitaba. No estaba atrapado permanentemente en este cuerpo inmóvil. Había esperanza real de recuperación, de retomar el control no solo de mis bienes, sino de mi propia vida. ¿Quién sabe que estoy consciente?, pregunté a través de la tableta. Por ahora, solo nosotros 3 y Rosario, respondió Salvador. Y sugiero mantenerlo así temporalmente, al menos hasta que tengamos una estrategia clara. Parpadeé en acuerdo. La idea que había estado formándose en mi mente durante semanas ahora cristalizaba con claridad absoluta. No quería simplemente detener los planes de mis hijos. Quería darles una lección que nunca olvidarían, una que potencialmente podría, si no restaurar nuestra relación, al menos reorientarla hacia valores más auténticos. Necesito tiempo, comuniqué laboriosamente, no informar a mis hijos aún. Salvador frunció el ceño, claramente anticipando complicaciones éticas y legales. Entiendo tu impulso, Ernesto, pero mantener deliberadamente tu estado de consciencia oculto podría ser problemático desde varias perspectivas. Solo días, insistí. Necesito preparar todo. El doctor Suárez intervino, siempre el pragmático. Desde el punto de vista médico, unos días adicionales de observación controlada podrían ser beneficiosos. Nos permitiría documentar adecuadamente tu recuperación y establecer protocolos de rehabilitación apropiados. Y legalmente, reflexionó Salvador tras un momento, podríamos argumentar que estábamos verificando la estabilidad de tu condición antes de hacer anuncios prematuros. Es defendible, aunque no completamente transparente. Confío en ustedes, respondí, agradeciendo silenciosamente contar con aliados tan capaces en este momento crucial. Acordamos un plan. Durante los siguientes 3 días, mi recuperación se mantendría en estricto secreto. Solo el doctor Suárez, Salvador, Rosario y 2 terapeutas de confianza sabrían la verdad. Mientras tanto, Salvador prepararía todos los documentos legales necesarios según mis instrucciones, y yo continuaría con terapias intensivas para mejorar mi capacidad de comunicación y movimiento. Tengo que advertirte, Ernesto, dijo Salvador antes de marcharse. Tus hijos vendrán esta tarde. Están esperando el informe final del doctor Vázquez y planean proceder con la solicitud de tutela mañana mismo. Déjalos venir, respondí con renovada determinación. Necesito escuchar más. Cuando quedé solo nuevamente, contemplé el techo de mi habitación hospitalaria con una claridad mental que no había experimentado en años. La traición de mis hijos, dolorosa como era,
había despejado la niebla de autocomplacencia que me había envuelto durante demasiado tiempo. Había estado tan ocupado acumulando bienes materiales, expandiendo empresas, construyendo un legado, que había descuidado lo único verdaderamente importante: transmitir valores, no solo riqueza. Carmen lo habría visto venir. Ella, siempre más intuitiva sobre las personas, habría notado los pequeños signos de desviación moral, las grietas en el carácter de nuestros hijos que yo había ignorado o justificado. «Lo arreglaré, mi amor», murmuré mentalmente, como si pudiera escucharme desde donde estuviera. No como pensaba antes, pero quizás mejor. Tal como Salvador había anticipado, mis 3 hijos llegaron juntos esa tarde. Entraron con ese aire de determinación resolutiva de quien se prepara para decisiones difíciles pero necesarias. Si hubiera podido sonreír irónicamente, lo habría hecho. No tenían idea de lo que les esperaba. «El doctor Vázquez ya envió su informe final», comentó Alejandro, revisando su teléfono mientras se sentaba junto a la ventana. «Es bastante concluyente». «¿Qué recomienda exactamente?», preguntó Lucía, fingiendo preocupación mientras acomodaba innecesariamente las flores que había traído días antes. «A traslado a un centro especializado en daño neurológico permanente», respondió Ramón. «Dice que este hospital no está equipado para cuidados prolongados del tipo que papá requerirá». «¿Y el doctor Suárez?», insistió Lucía. Él parecía más optimista sobre las posibilidades de recuperación. «Suárez es un buen médico, pero demasiado tradicional», desestimó Alejandro. «Vázquez es especialista en casos como este, con tecnología y métodos más avanzados. Métodos más avanzados para facilitar sus planes», pensé. Me concentré en mantenerme absolutamente inmóvil, en no dar ni la más mínima señal de consciencia. Era fascinante, en un sentido perturbador, observarlos planificar mi futuro como si yo fuera un objeto, una propiedad a reubicar para mayor conveniencia. «¿Ya hablaron con Salvador sobre la tutela legal?», preguntó Lucía. «Es complicado», admitió Ramón. «O sigue insistiendo en que debemos esperar más tiempo antes de iniciar cualquier proceso legal». «No tenemos más tiempo», declaró Alejandro con impaciencia. «Los inversionistas del proyecto Querétaro están nerviosos. La junta directiva está dividida y los socios europeos amenazan con retirarse si no hay decisiones claras en los próximos días. Entonces procedamos sin Salvador», sugirió Ramón. «El licenciado Gómez puede presentar la solicitud mañana mismo. Con el informe del doctor Vázquez y la evidente necesidad de gestión empresarial urgente, ningún juez lo rechazará». «¿Y cuando papá despierte?», preguntó Lucía, nuevamente interpretando el papel de voz de la conciencia familiar. «Si despierta», corrigió Alejandro, enfatizando el sí con un tono que me hizo hervir la sangre internamente. «Explicaremos que actuamos por su propio bienestar y el de las empresas que construyó con tanto esfuerzo». «Lo entenderá», añadió Ramón con seguridad injustificada. «Papá siempre priorizó los negocios sobre todo lo demás». Este último comentario fue quizás el que más me dolió. ¿Era así como me veían? Como un hombre tan obsesionado con el éxito material que aprobaría cualquier acción, incluso éticamente cuestionable, si beneficiaba a los negocios. Quizás tenían razón. Quizás ese había sido mi mensaje implícito durante décadas de trabajo incansable, de decisiones difíciles, justificadas por el bien mayor de la empresa familiar. Si mis propios hijos me percibían así, ¿no era en parte responsabilidad mía? Este pensamiento, más que ninguna otra revelación de las últimas semanas, solidificó mi determinación. No solo necesitaba proteger mi patrimonio, necesitaba corregir el mensaje fundamental que había transmitido. Necesitaba demostrar con acciones inequívocas que los valores, la integridad y el respeto genuino eran infinitamente más importantes que cualquier beneficio material. Mientras mis hijos continuaban discutiendo detalles logísticos sobre mi futuro institucionalizado, yo planeaba silenciosamente una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. El amanecer del 4º día, después de mi despertar secreto, marcó el inicio del plan que había estado refinando meticulosamente. Salvador llegó temprano, portafolio en mano,
acompañado por un notario de su absoluta confianza. Y todo está preparado según tus instrucciones, me informó mientras desplegaba los documentos sobre la mesa auxiliar. ¿Estás completamente seguro de esto, Ernesto? Con mis habilidades motoras significativamente mejoradas, gracias a las terapias intensivas de los últimos días, pude asentir visiblemente y escribir en la tableta con mayor fluidez. Absolutamente seguro. Procede. Durante la siguiente hora, firmé diversos documentos legales con una mano temblorosa pero determinada. Mi firma era apenas reconocible, pero legalmente válida según aseguraba el notario, quien certificó mi plena conciencia y voluntad explícita. Tus hijos llegarán en aproximadamente 1 hora, me recordó Salvador mientras guardaba cuidadosamente los documentos ya firmados. El doctor Suárez les ha convocado para discutir opciones de tratamiento a largo plazo, según creen ellos. Perfecto, respondí, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y pesar por lo que estaba a punto de ocurrir. La expresión en los rostros de Alejandro, Ramón y Lucía, cuando entraron a mi habitación y me encontraron sentado, parcialmente erguido, mirándolos directamente a los ojos, fue una imagen que guardaré hasta mi último día. Shock, incredulidad, confusión y, en el caso de Lucía, un destello de genuina alegría rápidamente ensombrecido por la preocupación. «¿Papá?», murmuró Alejandro, deteniéndose abruptamente en la puerta. ¿Es real?», preguntó Ramón, mirando al doctor Suárez como buscando confirmación de que no estaba alucinando. Don Ernesto ha experimentado una recuperación significativa de conciencia en los últimos días, explicó el médico con profesionalismo impecable, omitiendo convenientemente cuándo exactamente había comenzado dicha recuperación. Aún tiene limitaciones en habla y movilidad, pero su cognición está intacta. ¿Puede entendernos?, preguntó Lucía, acercándose tentativamente a mi cama. Respondí con un movimiento afirmativo, lento pero inconfundible, y luego señalé hacia la tableta junto a mí. Salvador, quien había permanecido discretamente en un rincón, se adelantó para mostrarles el mensaje que había preparado con anticipación. He escuchado todo durante estas 3 semanas, cada palabra, cada plan. El color abandonó sus rostros casi simultáneamente. Lucía se llevó una mano a la boca, Ramón se tambaleó ligeramente buscando apoyo en la pared, y Alejandro, siempre el más controlado, permaneció completamente inmóvil, como petrificado. «Papá, nosotros», comenzó Lucía, pero la detuve con un gesto firme de mi mano. Con esfuerzo considerable, tecleé mi siguiente mensaje. «No quiero excusas, quiero soluciones». Hoy firmé nuevos documentos. Salvador avanzó entonces, adoptando su tono profesional más formal. Como abogado de don Ernesto, debo informarles que su padre ha realizado cambios significativos en la estructura corporativa del Grupo Domínguez y en sus disposiciones testamentarias. Les entregó 3 carpetas idénticas, una para cada uno. Los observé mientras las abrían y comenzaban a leer, sus expresiones transitando por diversas etapas de asombro, consternación y, finalmente, comprensión derrotada. Lo que estaban leyendo era radical pero justo. Había dividido mi patrimonio en 2 partes. Una mitad se destinaba a una fundación irrevocable dedicada a educación y vivienda social, con un consejo administrativo independiente donde ningún miembro de la familia podría tener más que voz consultiva. La segunda mitad quedaba en un fideicomiso familiar, pero con condiciones estrictas. Para recibir beneficios, mis hijos deberían trabajar en proyectos sociales verificables, vivir con presupuestos moderados y demostrar compromiso con los valores que Carmen y yo habíamos intentado inculcarles. No habría acceso a fortunas instantáneas, solo a recursos proporcionales a contribuciones reales. Esto es, comenzó Alejandro, pero su voz se desvaneció, aparentemente incapaz de articular una objeción coherente. Justo, completó Salvador. Es exactamente lo que don Ernesto y doña Carmen siempre quisieron, un legado basado en valores, no solo en riqueza material. Lucía fue la primera en quebrarse. Lágrimas auténticas corrían por sus mejillas
mientras me miraba con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Lo siento tanto, papá», susurró. Nos convertimos exactamente en lo que mamá siempre temió. Ramón y Alejandro permanecieron en silencio, pero sus expresiones revelaban tormentas internas similares. Décadas de ambiciones mal dirigidas confrontadas repentinamente con la verdad desnuda de sus acciones. Con renovada energía, impulsado quizás por la adrenalina del momento, logré articular mi primera frase completa. «No es tarde para cambiar». Esas 5 palabras, pronunciadas laboriosamente, parecieron impactarlos más profundamente que todos los documentos legales. No estaba cerrándoles la puerta permanentemente. Estaba ofreciéndoles un camino de redención, difícil pero posible. En los días y semanas que siguieron, nuestra familia inició un doloroso pero necesario proceso de reconstrucción. Mis hijos, despojados de sus expectativas de riqueza instantánea, comenzaron a redescubrir el valor del trabajo con propósito, de la contribución auténtica. Mi recuperación física progresó lentamente, con avances y retrocesos, pero cada pequeño logro, el primer paso sin apoyo, la primera comida sin asistencia, la primera frase completa sin esfuerzo, se convirtió en celebración compartida, en recordatorio de lo verdaderamente importante. Desperté de un coma después de 3 semanas y escuché a mis hijos peleando por mi herencia. Pero lo que realmente despertó fue mi comprensión de que el legado más valioso no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en los valores que perduran cuando todo lo material inevitablemente se desvanece. Y mientras observo a mis hijos ahora, trabajando juntos en proyectos que benefician a otros más que a ellos mismos, sé que Carmen estaría orgullosa, porque a veces las lecciones más profundas solo pueden aprenderse cuando enfrentamos nuestro reflejo más oscuro y elegimos, conscientemente, transformarlo en luz.